Debut y despedida de Mateus Uribe en la Champions, ya que en la ronda de playoff el equipo de los Dragones perdieron 3-2 en la vuelta en casa con el Krasnodar ruso, terminando así con un marcador global de 3-3. También el Tecatito Corona no pudo contener el fracaso prematuro del equipo. Esta y muchas noticias más las puedes ver en OneFootball. Descarga la app en el link que te dejo en la cajita de descripción. Quiero saludar a los compas Noé Díaz, Alejandro Ibarra, Corazón de León, David García, Pablo Vázquez, Benny Iván, Pipa Benedetto, Kevin Zamora, Alejandro Zabaleta, Carlos Villalpando y Gustavo Rubalcaba. A todos ustedes y a toda la comunidad expulsada les digo, es un placer leerlos siempre. Es de ley que tenía que hacerse una segunda parte de esta serie, y es que hablar de jugadores todo corazón que llegaron a la Liga MX es motivante, y a su vez el recuerdo nos invade, la nostalgia de ver cómo aquellos guerreros morían en el campo por los colores de su vida y por defender a toda costa el orgullo de sus equipos. Héroes que llegaron de la nada para crear una gran sinergia entre afición y club, jugadores que recordaremos por siempre y que hoy más que nunca se extrañan en demasía. Es por eso que hoy te presento a los 6 jugadores extranjeros que salieron baratos y rompieron la Liga MX. Te sugiero poner mucha atención, ya que este video puede ser un objeto de culto por las formas en que llegaron estos cracks a la Liga MX. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Raúl Ruidíaz. Yo no sé cómo le hacen, pero hay visores muy buenos en México que tienen buen ojo y buena forma para fichar jugadores en el extranjero. Y prueba de ello fue la llegada del peruano Raúl Ruidíaz, quien llegó a México en 2016 con Morelia, procedente del Universitario de Perú. Díaz llegó a México lleno de ilusiones, puesto el costo de su transferencia fue una auténtica ganga. Monarcas pagó alrededor de $800,000 por el préstamo a los peruanos por los servicios de este goleador, quien había roto esquemas en varias ocasiones con el Universitario. En su última campaña anotó 22 goles en 22 partidos allá en Perú, o sea, un promedio de gol por partido, y esa fue la carta de presentación de este jugador. Monarcas no dudó en concretar el fichaje años más tarde por el costo de poco menos de 2 millones de euros. Ruidíaz de inicio siempre mostró su olfato goleador. Tras dar el gran salto a México, este empezó a hacer gol tras gol, consiguiendo un bicampeonato de goleo en 2016 y 2017. Díaz era un goleador nato. En sus primeras 2 campañas ya era deseado por equipos como América, Cruz Azul, Tigres, pero Raúl siempre se mantuvo a los colores. Incluso le tocó vivir el drama por el no descenso, siendo este el artífice del gol que le daría la vida a Monarcas en la última fecha del Clausura 2017 ante Rayados en el Gigante de Acero. Prácticamente en la última jornada, Díaz apareció para darle los 3 puntos de la vida a Monarcas y meterlos a la liguilla. Se hizo ídolo de la afición michoacana en poco tiempo. Con Monarcas jugó 73 partidos registrando 41 goles, un auténtico cazador del área. Para la mala fortuna del equipo purépecha, Ruidíaz emigró a la MLS con el Seattle Sounders por una cifra millonaria de 6.36 millones de euros. Entre las mejores características de este delantero letal se encontraba el olfato goleador, sentido de la ubicación, mirada teleférica en sus pases y sobre todo un cañón en la pierna derecha, más su capacidad de desmarque y el buen salto para rematar de cabeza. Raúl lo tenía todo: potencia, claridad y vértigo. Sin duda es uno de los extranjeros que valdría la pena volver a ver en México. Jackson Martínez. Si con Ruidíaz te emocionaste, espera ver lo que Jackson Martínez fue capaz de hacer. El gran trabajo de los visores de Jaguares en su momento era oro molido, puesto fueron capaces de traer jugadores de una calidad brutal y así hacer vibrar a la Liga MX cada que jugaban. En el 2010, Jaguares trajo sorpresivamente un delantero que procedía del Independiente de Medellín y que tenía cierta calidad comprobada. Simplemente era un delantero con buen cartel, ya que había registrado 52 goles en 130 partidos. Nada mal para un chamaco colombiano en busca de sueños en México. Jaguares pagó a los colombianos la interesante cantidad de 2.8 millones de euros, siendo en ese momento una negociación muy arriesgada, ya que Jaguares nunca se caracterizó por ser un equipo de liguillas y mucho menos de buscar un título. Algo extraño para un equipo que casi siempre peleó el descenso, pero quien ya había abogado a la historia con otros jugadores de calidad en su plantilla, por ejemplo, cuando trajo a Salvador Cabañas. Sea como sea, Jackson no tuvo una buena
la primera temporada, pero la segunda parecía que la inversión se iba al caño. No fue hasta el último año que estuvo en México cuando despuntó. Esta bestia anotó 20 goles en 36 partidos, dando 6 asistencias, pero lejos de su productividad. Jackson había encontrado su nivel siendo un referente de Jaguares, llevándolos a 2 liguillas consecutivas, las cuales perderían con Santos en ambas ocasiones. El punto es que este morenazo de fuego era un demonio en el área. A eso, el Porto de Portugal ya le había echado el ojo, puesto estaba tratando de hacer inversiones en jugadores de calidad y baratos, la clásica de los equipos portugueses y holandeses. Jackson se había ganado el respeto y en el verano de 2012 fichó con los Dragones por 6.8 millones de euros. El negocio redondo de los Jaguares, quienes celebraron el traspaso como si hubieran ganado un bicampeonato. La historia de este predicador cristiano tendría 3 años estupendos en la liga portuguesa, anotando 94 goles en 143 partidos, hasta el ocaso de su carrera siendo campeón de Portugal y consiguiendo 2 veces la Copa. Martínez jugó para el Atlético de Madrid, el Guangzhou de China y actualmente juega con el Portimonense de Portugal, tratando de revivir sus viejas glorias. Como dato, Martínez es un ferviente de la fe cristiana y hasta un disco de música de ese género grabó. Alex Aguinaga. Alex Aguinaga contó las razones que lo pusieron quizá en una encrucijada antes de llegar a México. Justo en 1989 fue cuando tanto América y Necaxa lo buscaron para hacerse de sus servicios, pero no solo fueron ellos, sino también entró otro equipo en cuestión. Resulta que el equipo del entonces director deportivo Fabio Capello, el poderoso AC Milan, lo buscó. Para ese entonces Aguinaga ya estaba palabrado con Televisa para jugar en México, ya sea con América o Necaxa. En ese entonces el centrocampista ecuatoriano no conocía a ambos equipos, lo único que sabía era que había una fuerte rivalidad entre ellos. Después de la Copa América de Brasil de aquel año, el Milan le marcó el paso, le gustó y preguntó por él. Fue entonces cuando Capello preguntó y le dijeron que Aguinaga iba a jugar en México. A eso el italiano volvió a preguntar por cuánto iba a jugar en esa liga, a lo que respondieron $280,000, respondiendo de manera contundente que ellos hubieran pagado 10 veces más por sus servicios. Al final, Aguinaga mostró su temple por cumplir su palabra antes de ganar el dinero del mundo. Fue así como llegó a México para jugar en el Necaxa, club con el que haría historia por 14 años, en donde consiguió 3 títulos de liga, formando parte del famoso equipo de la década. El maestro, como le apodaban en Ecuador, se caracterizaba por su extensa visión de campo, manejaba a placer los tiempos, repartía pelotas a diestra y siniestra, a velocidad, era un tipo multifuncional en la media cancha y sobre todo creaba jugadas importantes derrochando talento y calidad. Con el Necaxa fue capitán por muchos años, siendo un referente y leyenda. Hablar de Alex Aguinaga es hablar de historia y de profesionalismo, sobre todo en la historia, la que resalta que vino a México a jugar y no por dinero. De hecho, él hizo famosa una frase a su llegada, la cual tomó para siempre: la palabra por encima del dinero. Aguinaga es un tipo de mucho compromiso y dedicación, algo que ya no se ve en los futbolistas de hoy. Eso causó mella en la afición necaxista, que a la fecha lo reconoce como una de las máximas leyendas del club eléctrico. Actualmente es comentarista en Fox Sports, siendo un personaje con alta credibilidad en lo que dice y en lo que critica. Iván Hurtado. Pocos son los defensas que han llegado a México casi de a gratis y han rendido lo suficiente como para ser recordados. Sin duda, el caso de Iván Hurtado lo es para todos aquellos que conocen de fútbol y que además de eso son unos románticos. Iván Hurtado llegó al fútbol mexicano casi en calidad de regalo. Este defensa central fue siempre dueño de su propio destino. Sin representantes que lucraran con su imagen por mucho tiempo, este morenazo de poder llegó a México en 1995 para jugar con los sorprendentes Toros de Celaya de Butragueño, Tiva, Richard Núñez. Hurtado llegó siendo jugador libre y con los Bureles jugó por 3 años, siendo un referente en la defensa central, todo un capo, todo un crack. Entre sus mejores características estaban que era un defensa muy duro, un hueso difícil de roer, además de tener la capacidad de orden en su saga defensiva. Con Armando Cabrera y Joel Cruz formaron un trabuco de miedo en la defensa que los llevó a disputar la gran final contra Necaxa en 1995, la cual perdieron por gol de visitante. También tenía una excelente pegada de media distancia, inclusive metió goles de fuera del área. Hurtado era considerado un cemental, fornido y a veces sucio cuando lo
lo ameritaba. No por nada le decían el Bam Bam. Este jugador terminó siendo objeto de culto entre la niñez mexicana, quienes lo emulaban en aquella época en las retas callejeras. Este ecuatoriano siguió su camino hacia Tigres por 2 años, siendo transferido a La Piedad en 2001. Desde ese entonces, Hurtado empezó a ejercer como trotamundos, llegando a jugar en España con el Murcia o hasta en el fútbol de Qatar. El Bam Bam siempre fue una persona que nunca se quedó callada, ni en la cancha ni fuera de ella. En 2012, antes de jugar con lo que sería el último equipo en su andar, el Grecia de Ecuador, ostentó el puesto del gremio de futbolistas ecuatorianos para que en 2013 le pusiera fin a su carrera y dedicarse de lleno a la política. En 2013 fue asambleísta de su país y actualmente dirige su fundación que ayuda a niños y los educa para jugar fútbol y otros deportes. Diego Latorre. Seamos sinceros, ¿qué Cruz Azulino no recuerda con gran afecto al sorprendente Diego Latorre? Este señor terminó siendo un mítico jugador para Cruz Azul a finales del milenio pasado y principios de este, y aunque no duró mucho en la institución celeste porque simplemente le dieron una patada en el trasero, y ya platicaremos esa parte, Latorre se fue como lo que fue, un verdadero referente. El Gambetita llegó a México en agosto del 99 procedente de Racing por la cifra de $300,000 en calidad de préstamo. Anterior a su aventura con la máquina, fue un referente en Boca y quien hizo famoso a Batigol con los Ceneices en los 90 por ponerle el 80% de los goles que anotó en el barrio. Con ese cartel, Latorre resultó una verdadera ganga por un jugador que estaría en otro nivel y sobre todo porque estaba bañado en calidad y pulcritud para manejar la pelota. Latorre era un delantero de esos que ya no existen, los que tocan, se mueven, disparan con colocación, que gambetean, por eso el apodo. Latorre tenía ese don de quebrar algunas cinturas y de pasar la pelota al pie de manera exacta. Era un auténtico crack. Durante esos 6 meses el Gambetita marcó muchas diferencias, llevó a Cruz Azul hasta la gran final del invierno 99, eliminando al América en aquella semifinal tan recordada por los celestes cuando vacunó al AVE después de un centro de Omar Rodríguez. Fue la última vez que Cruz Azul derrotó al América en esas instancias. Cruz Azul perdería ese torneo con Pachuca, pero la afición se enamoraría del fútbol derrochado por el Gambetita. Para su desgracia, previamente al verano 2000, Latorre fue llamado a una junta con el dueño del club, pensando que le darían las buenas noticias y lo felicitarían por su gran desempeño en el semestre pasado. Billy Álvarez solo se redujo a decirle que no entraba en los planes del club, ya que no era lo que necesitaba el equipo. Sorprendido y todo, Latorre tuvo que irse, no sin mencionar que Cruz Azul era una directiva poco seria. El argentino reconoció que su sueño era retirarse en la máquina, pero no fue así y siguió su camino. Inclusive regresó a México para jugar con el Celaya y Dorados, pero no fue lo mismo. Diego terminó retirándose con los Alacranes de Durango 2006 y actualmente es comentarista en Fox Sports Argentina. Como dato, fue tanto el dolor del Gambetta por la forma que salió de Cruz Azul que jamás regresó ni por el cambio. ¿Qué hubiera pasado si Latorre se hubiera quedado 6 meses más en la Noria? El Diablo Núñez, este famoso chileno que llegó a Tigres en el 96 procedente de la U Católica, fue parte de la renovación felina quienes habían perdido la categoría meses atrás. Nuestro querido Carlos Vallarta siempre cumplió con su labor y fue muy reconocido por su entrega que por sus goles. Núñez vivió bajo la sombra de figuras mediáticas, pero supo convertirse en leyenda de los Tigres gracias a la garra que demostró siempre. A pesar de nunca levantar un título con los felinos, siempre estuvo en los momentos importantes, más en los clásicos regios, donde casi siempre anotó e hizo celebrar a su afición. Existen muchas historias que dicen que las figuras del deporte vienen desde abajo, haciendo referencia a sus orígenes humildes. En el caso del Diablo, este significado tiene un concepto literal, ya que ayudó a conseguir el ascenso de los equipos de sus amores. Con el Santiago Wanderers fue pieza clave para que el club regresara al máximo circuito y apenas iniciada su leyenda, vivió algo similar con el paso de los Tigres en la Primera A. Tras conseguir el ascenso del Wanderers en Primera División y consolidarse en la categoría, los principales equipos de Chile pusieron el ojo en él. Colo-Colo, Universidad Católica y Universidad de Chile pidieron hacerse de sus servicios. Incluso hay historias que dicen que el mismísimo Real Madrid preguntó por el Diablo. Caprichosamente, el destino lo puso en el norte de México con los Tigres de la Autónoma, equipo que marcaría su vida. Las grandes actuaciones de Núñez le permitieron partir a México y su transferencia fue la más alta que había hecho en ese entonces el Wanderers en toda su historia, siendo esta cercana al $1.000.000.
le salió muy barato a Tigres. Entre sus mejores características siempre estuvo el olfato goleador, la potencia en velocidad. Claudio era muy intrépido y siempre ganaba marcas siendo muy escurridizo. El Diablo Núñez presume tener una de las mejores medias goleadoras de los felinos en torneos cortos, con 40 tantos en 94 duelos disputados, promediando un gol por cada 2 partidos y 32 minutos. Estos números lo ponen por encima de referentes como Walter Gaitán y Lucas Lobos. El Diablo siempre estará en los corazones regios como una figura histórica y muy popular en los clásicos regios. Jugadores de esa talla deben recordarse siempre, quienes dejaron marcados a sus aficiones y demostraron que no todo lo que brilla es oro. Ellos nos dieron una muestra de la verdadera esencia del fútbol, que va más allá de los billetes y que la responsabilidad y el gusto por jugar va inherente a una dosis extrema de calidad. Y es por eso que yo te pregunto, ¿qué otros jugadores extranjeros vinieron a México por una cantidad efímera de dinero y fueron referentes en los equipos donde militaron? Déjame saber tu respuesta en la caja de comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.